Bueno, pues, ¿va bien la primavera? ¿Sí? Bueno, ahí va. Cuando nos vimos hablamos de los manuscritos de Qumran, ¿no fue? Exactamente, la primera vez. Sí, y la segunda fue de numerología. Hoy vamos a cambiar un poquito el tema, por saber de dónde venimos, a nivel colectivo de lo que es la civilización. Yo creo que voy a crear más preguntas que no resolver algunas dudas que pudieran tener. Pongo este lugar pongo esta foto más que nada por dejar ahí constancia de mi email y mi número de teléfono donde me podrán encontrar siempre que lo necesiten. Yo hago conferencias cada martes en una biblioteca que es la Sagrera Marina Clotet, en el barrio por donde vivo. Es una conferencia, un ciclo que le llamamos La Aventura de Vivir. Creo que estamos ya en la 7ª temporada y lo hacemos cada martes, de 11 a 12:30. Y allí discurrimos desde cuestiones filosóficas, psicológicas, el estudio comparado de religiones, en fin, a todo eso que al ser humano pienso que le puede interesar. Están todos invitados. Lo único que hace falta es tener el carnet de la biblioteca, que además también es gratis. O sea que también hacemos salidas y alguna excursión y algún que otro viaje. En este caso, porque no se me olvide, tengo uno aquí pendiente con Culturalia, Alemania medieval, que igual les han hablado del 16 al 20 de agosto. Este será con Jaume Cluet, creo que es ponente aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, luego después yo hago viajes a Mont Saint-Michel y el País Cátaro y algún lugar que considero interesante en determinados momentos. O sea, nosotros parto de la idea de que un lugar sagrado no se ha elegido por una cuestión de estética ni de practicidad ni nada de eso. Cuando se eligió un lugar que luego después se ha convertido en un centro de peregrinación es porque tiene unas determinadas características que hacen que en aquel lugar haya unas vibraciones, una conexión que especifican que ese lugar sea así. Tenemos algunos muy cercanos, como puede ser la propia Catedral de Barcelona, o como puede ser Montserrat, o como pueden ser algunos bosques y montañas. Mañana nos iremos a Viladrau, que es un lugar también muy mágico y muy importante a nivel telúrico. Bueno, algunos libros que ahí tengo publicados y ahora estamos trabajando también en algunos otros, ya lo sabrán en su momento. Esto es la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Pues la Vía Láctea es una galaxia pequeña, relativamente comparada con Orión, con otras grandes constelaciones, la constelación del Cisne. Esta es una galaxia pequeña, relativamente pequeña, que tiene miles de millones de soles. Esta. Miles de millones de soles. Entre ellos nuestro sistema solar, que es el de Oros. Y ese sistema solar tiene a su vez una serie de planetas. Los planetas conocidos, nos vamos a referir a los que conocemos dentro de nuestro propio sistema solar, Mercurio, Venus, etc. Y he hecho esta referencia a lo que es la galaxia y a lo que es nuestro sistema solar, porque, como decía el profesor Oro, que ya saben que fue nominado en varias ocasiones al Premio Nobel, también fue príncipe de Asturias, y él decía que no podíamos ser tan estúpidos, era la expresión que él utilizaba, de pensar que seríamos los únicos habitantes en todo lo que sería el universo. Si estamos hablando de una constelación pequeña y uno de los soles, el Oros, con sus planetas, y eso sí, aquello era pequeño, esto es mucho más pequeño todavía. No se puede expresar numéricamente, nos harían falta un número elevado a muchísimos ceros, a muchísimas potencias. Ahí está el sistema solar. Y nosotros, en ese planeta llamado Tierra, vivimos.
Este es un mapa que he sacado de... perdone, ¿dejan sacar la fotografía? Sí, es Sí. para el trabajo de la casa. Está bien, adelante. No son particulares. De acuerdo. El mapa de la antigua Lemuria, estos mapas los sacaron, se entresacó de una colección que era particular de Elena Petrovna Blavatsky, la maestra Blavatsky, y en las cuales aparecían esta descripción de lo que fue, ve ahí arriba, Lemuria, que fue un continente, una civilización que nos antecedió mucho antes en el tiempo. Dentro de la teosofía se consideraba que primero hubo una raza raíz llamada protoplasmática, que después hubo otra raza, después vinieron los lemures, luego después vinieron los atlantes, y luego después vinieron nuestra raza llamada Alia, y después de esta aún vendrían una sexta y una séptima, y cada una de ellas con unas determinadas características. Pues estos lemures vivieron en lo que hoy conocemos como la isla de Pascua, y se sumergió lo que fue la antigua Lemuria entre el Océano Pacífico. Ese es el mapa que conservan en los archivos de la Asociación Teosófica de Londres. Y este es la Atlántida, el mapa de la Atlántida, el continente Atlantis, en el año 9564 a.C. He tenido especial interés en fijar esta fecha, ya verán por qué a lo largo de la conferencia. Vamos a hacer una retrospectiva de la historia. El historiador, para levantar la historia, necesita datos, algo escrito, libros o documento escrito en cualquier elemento, que puede ser en pergaminos, en corteza de árbol, en piedra o en tablillas, como hacían los sumerios babilónicos. Tenían un rodillo en el que grababan una serie de caracteres y después, como si fuera una especie de rodillo de amasar la harina o el pan, ¿no?, lo pasaban sobre arcilla fresca e imprimían una serie de caracteres. Hubieron un descubridor, Lamarck, que descubrió precisamente una gran biblioteca en lo que llamamos la ciudad de Uru, donde se establecieron las primeras civilizaciones. Esa biblioteca, que estuvo durante mucho tiempo, sí que trabajaban expertos, pero no progresaban excesivamente, hasta que un sastre, un hombre de una estatura pequeña y que había emigrado, porque era judío, había emigrado con sus padres de Polonia a Estados Unidos, encontró un método de traducir las tablillas babilónicas, sumerio-babilónicas, y se progresó enormemente en el conocimiento de esa civilización. La humanidad le debe a Samuel Kramer, que era su nombre, le debe muchísimo, porque nos abrió una ventana en el tiempo, aproximadamente entre el 3500 y el 4000 a.C., documentada. Habían habido una inundación, que luego hablaremos de ella, había subido la tierra, el limo, y había dejado aquello guardado como en las arenas del desierto. Nos habían conservado una biblioteca en tablillas de arcilla maravillosa, ¿no? Cuando aquello se encontró, pues fue un gran descubrimiento. Hay libros importantes sobre la antigua Mesopotamia. Todo empezó en Sumer, uno de los más conocidos es de Bótelo. Bueno, aquí aparece, les he puesto a quién le debían, decían, esta civilización, que aparece en esa época, una civilización que por un lado había dividido el círculo, había calculado los 360 grados de la circunferencia, que utilizaba un sistema de cálculo que no era el decimal, sino el sexagesimal, que permite más combinaciones matemáticas que el decimal, que se habían permitido calcular lo que le llamamos el gran año sideral, porque la precesión de los equinoccios, por la precesión de los equinoccios sabemos que nuestro sistema de Ors, ese que han visto antes con los 7 planetas, dan un giro completo cada 2560 años. Eso se llama el ciclo precesional.
Pero si eso lo multiplicamos por 12, nos darían el 25.920, que es el gran año cósmico. Eso nos lo han descubierto los astrónomos y los matemáticos, vamos a decir, en el siglo XX recientemente. ¿Qué interés y qué métodos habían utilizado aquellos llamados despectivamente un pueblo de pastores? ¿Qué métodos, qué enseñanza tenían para haber llegado a calcular el año sideral y el gran año cósmico? ¿Quién les había enseñado esas técnicas? Y ellos decían que esa divinidad que les había enseñado, le había transmitido ese conocimiento, era en esta figura. Esto es un cilindro en piedra que tienen grabados los caracteres y se encuentra en el Museo Británico. De todos los, ya saben, los británicos y los franceses, y algunos más, pero estos muchos, se llevaron cantidad de material que iban encontrando, entre comillas, en esos lugares. Estuve la semana pasada, la anterior, con mi nieto, tiene 9 años, estuvimos en el Louvre, y él le encantaban mucho las esculturas griegas, y lo llevé a la sala egipcia, la pequeña, y mientras que entraba en la sala egipcia, unos ojos asombrados, un niño con 9 años, y le dice a la mamá, a su madre: mamá, yo lo que no entiendo, si esto es Egipto, Egipto existe de país, ¿verdad? Y la madre dice: sí, cariño, sí que existe Egipto. Dice: ¿qué hace esto aquí? Claro, el niño formulaba la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué hace aquello? Bueno, pues ¿qué hace todo en el British? Bueno, ya sabemos. Aquí aparece el dios Oanne, que es un dios, una divinidad surgida de las aguas, que es mitad pez y mitad hombre. Lo explican ellos, en una de las tablillas explican que una divinidad surgida de las aguas les enseñó la agricultura, cómo tenían que cultivar, los cálculos y todo el conocimiento humano. Oanne. Fijaros en la forma tan curiosa que tiene esta figura, y verán por qué. Aquí tienen un grabado ampliado de Oanne. ¿Les parece? La mitra papal, la forma de pez. ¿Será casualidad? ¿O están utilizando un símbolo que es muy antiguo, asociado con el que más sabe, con el que les había servido de pontífice? Porque la palabra pontífice es un hacedor de puentes, pues el que establecía entre aquella civilización incipiente que estaba en Sumerio, en Ur y lo que conocemos como Sumer, un conocimiento que lo estaba enlazando con las civilizaciones anteriores. Aquí aparecen algunas divinidades sumerias, un dios llamado Anu, unos hermanos gemelos, Enlil y Enki, y aquí aparecen precisamente delante de Anu y le están pidiendo algo. Le están pidiendo que venga un diluvio. Eso se lee en la epopeya Gilgamesh. Aparecen estas dos figuras que se presentan delante del dios. A veces aparece un dios, Anu, o un dios llamado Sin, que aparece con unos cuernos en forma de vaca, los cuernos de la cabeza de la vaca. Y curiosamente al dios Sin, en su parte femenina o en su parte masculina, lo adoran en el monte Sinaí, que es donde Moisés recibe la transmisión oral y escrita del conocimiento para los judíos. El Sinaí se deriva de ese dios llamado Sin. Pues aquí aparecen ellos, que le está diciendo que tiene que mandar un diluvio. ¿Por qué le pide un diluvio para la humanidad? Porque no trabajan, porque hacen mucho ruido y están todo el tiempo fornicando, es lo que dice el Dios. Y entonces le pide al Dios que los castigue y que desaparezca esa civilización. Eso aparece aquí en la epopeya Gilgamesh, escrita en el año 1700 a.C. Gilgamesh es un dios parecido a Aquiles, es mitad dios, mitad hombre, y tiene también un descenso a los infiernos, una lucha, un ascenso al final
al Olimpo, ¿no? Para ellos al cielo. Y en esa epopeya Gilgamesh se relata de una forma muy sucinta lo que fue una epopeya. La epopeya, en la tradición hindú tenemos el Mahabharata. En la tradición sumerio-babilónica, la epopeya y el Ramayana, Ramayana y Mahabharata son las dos epopeyas clásicas. Pues en la sumerio-babilónica, la epopeya que tenemos se llama Enuma Elis. Eso es un fragmento del Enuma Elis, una epopeya que relata la lucha de los dioses, la liberación, los mitos, en una palabra. También tiene un viaje mítico, fijaros, va en las tradiciones griegas y también posteriores aparecen los héroes con la ramita de muérdago. Eneas tiene que bajar con una ramita de muérdago en las manos, Ulises tiene que bajar también a los mundos infiernos, quise decir, con la ramita de muérdago, es decir, utilizan una magia vegetal para hacer según qué descenso. Están hablando de un descenso simbólico que es el descenso del alma. En ese viaje, Gilgamesh recupera su realeza, es la realeza perdida. Nosotros aquí en Occidente tenemos algunos mitos que nos explican esto, por ejemplo, lo que es todo el mito de Parsifal y la búsqueda del Grial. Parsifal no sabe ni siquiera su nombre cambia, y hasta que al final, después de muchísimas aventuras, se reencuentra con él mismo y conquista la realeza. Él se convierte en el rey de la creación, ¿no? Gilgamesh aparece aquí, aquí en esa epopeya recogen, este es el dios, y Anu, y aquí están pidiendo, este es Enkill, es el hermano bueno, y está pidiendo por este que es el Noé bíblico que se llama Atrahasis. El diluvio que relata la Biblia y los personajes que ahí aparecen son posteriores, unos 700 años aproximadamente, a el relato que nos explica aquí la epopeya Gilgamesh. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los judíos fueron hechos prisioneros en la época de Nabucodonosor y se los llevó a lo que es hoy Sumerio, lo que estamos hablando, a Babilonia. Y allí se impregnaron de los mitos y el conocimiento que tenía aquella civilización y lo pusieron por escrito, pero adaptándolo a sus dioses y a sus ideas. Sencillamente, aquel pobre Atrahasis, que está aquí detrás, él le ha dicho al Dios, pide al hermano bueno, pídele que no nos destruya a todos. Y él le dice, construye un arca, llévate un animal de cada especie. O sea que esa epopeya y ese héroe, que luego después pasa al arca de Noé y Noé, ya que lo sepan que en la historia ya lo hemos reflejado. Una noción de astronomía que seguramente ya conocen y habrán visto. Se me quedó algo importante por decir, que es que aquí aparece todos los planetas conocidos del sistema solar y hay un planeta errático que se llama Nibiru. Y ese Nibiru, en algunas ocasiones hemos oído hablar en algún programa tratado con un sensacionalismo que está fuera de lugar, porque sencillamente lo que tendrían que decirnos sería, ¿verdad que todos hemos oído hablar de la sonda espacial, la Hubble, el observatorio que han mandado al espacio? ¿Por qué en un momento determinado, en lugar de observar el espacio exterior, los técnicos de la NASA y los científicos consideraron que era interesante girarlo y que enfocara sus lentes a lo que se movía en nuestro espacio interior, que según muchos científicos lo conocemos más que el patio de nuestra casa? Pues oiga, el patio de nuestra casa tiene rincones que ustedes no habían explorado. Y el motivo de explorarlo es porque estos señores habían indicado ya la aparición de este pequeño planeta llamado Nibiru dentro de nuestro espacio sideral. Y eso traería consecuencias, algunas de ellas no demasiado positivas, porque ya sabemos lo que ocurre.
el orden planetario se mantiene todo en un sistema, en un orden fijo, inmodificable dentro de la relatividad. Si un planeta, aunque fuera errático, pasa en un momento determinado cerca de otro planeta, cerca no me refiero a cientos de kilómetros, aunque sean miles de kilómetros, produce una pequeña modificación. Eso lo habían estudiado con una de las lunas de Caronte, en Mercurio. Vieron que una de las lunas que hace un movimiento un poco errático produce una pequeña variación, muy pequeña, en la órbita de Mercurio. Pero Mercurio, a su vez, produce una pequeña variación en la órbita de Saturno, de Júpiter, y cada uno de ellos van haciendo pequeñas variaciones y al final todo se mueve. ¿Qué ocurriría si un planeta de ese tamaño, llamado Nibiru, pasara no cerca de la Tierra, porque pasaría en su órbita entre Marte y Júpiter? Pues que producirían modificaciones, y esas modificaciones han sido estudiadas. Lo que harían sería que el polo norte, la Tierra sería como una peonza, donde está el Ecuador y el polo norte, pues pasaría, cambiarían los polos, y donde hoy hay tierra, habría agua, donde habría agua, pues surgirían tierras nuevas. No sería el final del mundo, pero sí tal como lo conocemos hoy en día. Eso ya era conocido por ellos. Esto es el sentido de rotación de la Tierra, y lo que ocurriría con una pequeña variación, no hace falta mucho, ni es un choque catastrófico, y no estamos hablando, yo no soy, no vengo aquí a sembrar malos augurios, ni a hablar del fin del mundo, que no creo que en realidad eso ya ha ocurrido muchas veces y el hombre ha tenido capacidad de adaptación. Escribí un libro que le llamé El fogón esotérico, junto con otros autores, y el título, en la parte que yo colaboré, decía: mamá, hay un dinosaurio en el jardín. Y eso lo había puesto porque los dinosaurios no todos murieron cuando la extinción de los dinosaurios. Hubieron muchos que se adaptaron. Tuvieron que desarrollar una parte importante que se llama el álula, para poder orientar y aterrizar, vamos a decir. Lo mismo que los flash que tienen los aviones, que cuando lo sacan, pues eso lo tuvo que desarrollar. Tuvieron que cambiar su dentadura, porque de tener mucha hierba fresca y abundante, era pequeña y dura, y los que no se adaptaron a aquel cambio desaparecieron. Pero no desaparecieron todos los dinosaurios. Hay cantidad de fósiles, en China se encontraron muchos, y aquí hay un yacimiento muy interesante en el Col de Nargó, otros en la parte de La Rioja, en el que se ven evoluciones, tal como nos había enseñado Darwin, de determinadas especies. Interesante eso. Las aves descienden de los dinosaurios. Claro, por eso decía: mamá, tengo un dinosaurio en el jardín. Y era un pájaro cantando. Bueno, aquí ahora vamos a pasar, siguiendo en la exposición. Yo escribí un libro, le llamé Misterios del Mundo Antiguo. Lo he traído aquí como chuleta, por si tengo que echar mano de él, pero bueno, no es eso. Y cogí un elemento simbólico. A mí me gustan mucho los símbolos porque transmiten a través de un símbolo, transmite muchísima información y hace muchas aperturas de conciencia a todos los niveles. Entonces cogí y ya pusieron aquí una pirámide, que es una pirámide escalonada. Cogí el símbolo de la pirámide repartidas por el mundo. Pero ya sabemos que hay muchas pirámides, pero además, como para decir, como más ítem y ponerlo un poquito más, que sean escalonadas. Pues una pirámide escalonada es el Zigurat de Ur. Aquí tienen ustedes la montaña sagrada. Los sacerdotes operaban arriba. Si no había un elemento natural, una montaña, suben encima del templo donde colocan el altar y allí hacen sus ofrendas. Eso es en Ur. Esta ya es más conocida, es la pirámide de Saqqara, en Egipto. Quizá lo que no sepan tanto es que, bueno, su constructor fue Imhotep, fue la tercera dinastía del faraón Sóter. Estamos hablando también de 3000
porque cuando se habla de Egipto hay que determinar, oye, ¿de qué dinastías y en qué época? Porque Egipto, si no se nos echa encima, nos deja tapado allí en las arenas, ¿no? Esa pirámide escalonada la construye Imhotep, que era un hombre que surge del pueblo y que fue convertido en Dios. Los egipcios se permitían eso. Eran médico, astrónomo, matemático, filósofo, todo lo tenía. Fue convertido en una divinidad. Debajo de esas pirámides, que esa pirámide se está trabajando muchos equipos de arqueólogos, sobre todo hay unos arqueólogos americanos que están trabajando por asentar esa pirámide porque, claro, el paso del tiempo, la erosión, pues le está perjudicando. Y han llegado a la conclusión de que en las zonas más profundas discurría un cauce de agua. Y han encontrado vestigios de culto y adoración a la serpiente. La serpiente es un símbolo antiquísimo, respetado en todas las culturas y las tradiciones. Ya sabemos que en Egipto la cobra sagrada se llamaba el Ureret, que el faraón llevaba el buitre, Nekbe, el elemento alado, y la cobra, el elemento tierra, Ureret, que simbolizaba el Alto y el Bajo Egipto, también simbolizado por la doble corona que tenía el propio faraón. Esa doble corona tiene una correspondencia a nivel físico y psicológico, que es el que domina sus emociones y su mente. Ese es el faraón, porque detrás del símbolo de la apariencia siempre hay algo más. Bueno, aquí está la Saqqara. Esta es Cuicuilco. Esta ya es menos conocida, ¿eh? Mira, aquí la ves, Cuicuilco. Mira, antes de hacer la excavación, esta está cubierta por la lava en las afueras de Ciudad de México. Cuicuilco. Y ahí un poco más limpia, ya ves, también escalonada. ¿Qué datación le dan a esta pirámide? Pues también sobre el 8000 antes de Cristo, porque la lava del volcán la conservó, ha estado tapada en ceniza. Cuando han ido haciendo las excavaciones han encontrado con este hallazgo. Este todavía está en un proceso de investigación. Pues claro, los mexicanos, que a nivel de antropología trabajan mucho y muy bien todo lo que son sus documentos, pero ahora mismo tienen escasez. ¿Pero han podido entrar dentro del interior? ¿No? De momento lo que están haciendo es trabajando todo el exterior, descubriendo todo, por lo menos en la última información que yo tengo. Esta sí que la conocen en México. Ahora nos hemos ido a México, nos hemos ido de Sumeria a México, al Golfo de Tehuantepec. Este está en San Lorenzo y Las Ventas. ¿Qué les dice esa cabeza olmeca? ¿Perdón? El Museo de la Venta. Sí, la Venta. ¿Qué le parece esos rasgos? El negroides, ¿eh? ¿Y cómo llegaron allí? Otro enigma. Míralos. Sí. Y el que está en la posición sedente, que está sentado, pues si parece una postura de meditación que lo podemos encontrar en cualquier tratado de hinduismo o budismo, en cualquiera de los dioses en la India lo podíamos encontrar. Qué curioso además que en los descubrimientos que han hecho en los ajuares han encontrado juguetes de niños con ruedas y sin en cambio no hay constancia de que utilizaran la rueda, una rueda y un eje, un carro, y a tirar de ella con los animales o los hombres, ¿no? No. Conocían la rueda y no la utilizaban en esa construcción. ¿Desde dónde manejaron esas cabezas colosales? ¿Cómo las transportaron? Si es que fueron transportadas. Quizás por el aire, pues tendríamos que admitir que antes de ello hubo otra civilización anterior, que ya hemos oído hablar muchas de ellas, que son los atlantes, que conocían esa técnica. O, como nos dice alguno de nuestros mitos, hay un mito que a mí me gusta mucho, que es el mito de Alfión. Alfión es un personaje al que se le atribuye la creación de las murallas de Tebas, la ciudad de las 9 puertas. ¿Y cómo movían aquellas piedras tan colosales? Ah, era muy sencillo. Alfión se ponía delante con la flauta de pan que llevaba, iba tocando la flauta y las piedras se ponían detrás de él y se iban colocando en la medida.
Y además el sonido de la música de su flauta hacía que aumentaran o disminuyeran de volumen. O sea, imagínate una mole de 10 toneladas y lo convertía en un granito de arena para que se moviera. Qué curioso, ¿no?, que haya un mito también. Ahora pronto iremos a Karnak, en el que aparece un mago que es Merlín, que dice, se coloca delante de todos los menires, se pone a tocar la flauta, y todos los menires en determinadas noches de luna llena, y ayudados por los Corrigan, y se bañan allí en el océano Atlántico, se regeneran de toda su energía, y después vuelven a su sitio y se ponen. ¡Hala, se va! Pero hay que mirar lo que es la regeneración dentro del mito y la apertura dimensional que permite ese mito. Alfión por un lado y Merlín el mago, ya sabe que Merlín no puede todo. Ay, perdón, no sé si me he pasado alguna. Sí, pero no sé si me he pasado alguna. Bueno, me parece que... No, vale, perdón. Cabeza olmeca, es que ejemplo la manía de... Hay otras pirámides escalonadas, la calzada de los muertos. Sí. Y ahí aparece la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, pirámides escalonadas. Voy a ir un poquito más deprisa porque si no me voy a quedar. La de Chichén Itzá, ya estamos en el mundo maya. La pirámide maya de Copán, pirámides escalonadas. La pirámide de Caral, esta es menos conocida. Esta ha sido otra vez un golpe de suerte. Mira, todos pensaban que Troya no existía, que Troya era una parte del mito, hasta que llegó un día Schirman y tuvo la gracia, o quién movería aquella mano, que salió y descubrió ni más ni menos que las ruinas de Troya, el tesoro de Agamenón, y que le puso a su esposa Helena todas las joyas de Helena de Troya. ¡Oh, impresionante! Es que, menos mal, cuántas y cuántas sorpresas nos guardará a nosotros este mundo tan querido, ¿no?, si lo tratamos bien. Bueno, pues esto es, ¿qué se ve ahí? Unos montículos. Estaban haciendo unas excavaciones porque abunda mucho, eso está en Perú, abunda mucho por ahí las investigaciones sobre Sipán y algunos tambos. El tambo es un lugar, un centro ceremonial. Porque claro, estaban estudiando el fenómeno niño, todos los sacrificios humanos. Y mira por dónde llegó aquí un grupo de estudiantes americanos que ni siquiera eran los posgrados, sino que eran, mira, aquellos jóvenes, aquí los llevamos a Capellares. El Eudald Carbonell lo lleva allí, pero son todos, que es una vergüenza, lo digo así de rotundo, que no haya dinero para, son todos profesores universitarios, gente que va a hacer el posgrado trabajando en un yacimiento arqueológico que es, si no el que más, de los más importantes de toda Cataluña, en el cual aparece los primeros fósiles, y allí los tienen durmiendo en el pabellón municipal con sacos de dormir en el suelo para cubrir las temporadas de excavación en los meses de agosto. Cuando estén en la temporada de excavación, saludaré a mi amigo Eudald Carbonell y haré una excursión allí, porque merece la pena estar en un yacimiento y ver cómo se trabaja. Bueno, pues aquí llegaron igual un profesor, un arqueólogo, que aquí lo puse por el libro, pero ahora no recuerdo el nombre, con estudiantes, y una chica dio un golpe de azada y se encontró con algo que parecía una piedra con unas ciertas labras. Empezaron a trabajar, ahora hay equipos continuamente, y ¿qué apareció? Un centro ceremonial. Aquí en el croquis se ve muy bien, el altar, el recinto, el atrio, unas plataformas, y esto es hoy en día, bueno, tendrá esto ya 1 año y medio o así, tal como se encuentra aquel montículo de tierra, que aparentemente no había nada. Una pirámide escalonada en Perú. La hemos visto ya como desde México han continuado. Y esta se encuentra en Japón. Yonaguni. Esta es la que está debajo del mar. A 10 metros, es decir, que no hace falta ser un tarfán.
para hacer una inmersión y ver esas grandes losas. Claro, nadie se pone a construir una pirámide bajo el agua. La pirámide se construye lejos de donde está el mar y se levanta la pirámide con unas losas enormes de un peso de toneladas de ellas. ¿Qué es lo que ocurre para que quede cubierta por el agua? Mira, aquí la tienen. Eso es una construcción humana, tapada por el mar. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso sí que lo tienen bien estudiado los geólogos. El periodo de glaciación en el año 8000 al 10.000 antes de Cristo. Ya tenemos unas fechas. Entre el 8 y el 10 antes de Cristo ha ocurrido algo en el mundo. Ese periodo de glaciación, sea por la aproximación de Nibiru, sea por otras causas, pero se ha producido un fenómeno que ha dejado esas señales. Yonaguni, la tumba de Pakal, esa está en Palenque. ¿Por qué es interesante esta parte de que es escalonada? Pero bueno, el observatorio de Caracol, eso es un observatorio astronómico. Calcularon el ciclo de Venus con 10 milésimas de segundo. Eso son palabras mayores, calcular el ciclo de Venus con 10 milésimas de segundo. Y aquí el astronauta que decía Jesús, ¿verdad? ¿Lo veis aquí? En una placa en jade está este rey que murió joven, y aquí se ha especulado, parece una escafandra. Sí, es la posición de un astronauta para despegar. Sí. El caso que Pakal, lo que sé que nos ha dejado es todo un riquísimo ajuar, nos habla de la grandeza de ese momento y también sigue aportándonos información. Quiere decir que de un modo u otro estas se movían por los aires a voluntad. Mira, ese no entra en la conferencia de hoy, pero ahora me viene a la memoria, por algo será. Hay un lugar en el mundo, en el Líbano, que se llama Baalbek. En Baalbek se levantó los templos de Mercurio, templos romanos. Allí hay una pieza que le llaman el Trilitón, que pesa toneladas. 4.000. ¿De Júpiter es el templo? 4.000, ¿no? Es una laja cortada perfectamente. Exactamente. Y entonces, por la superficie que tiene, no cabe gente debajo para levantarla. ¿Desde dónde la han levantado? Si nos planteáramos que hubiera sido desde el aire, sería facilísimo. La han levantado, pero entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época había objetos que volaban, se quedaban quietos sobre el lugar hasta depositar la piedra. ¿Y por qué se encuentra en ese lugar un mineral que no se encuentra libre, que es la testita, que es un hierro purísimo, casi la proporción de 0,0 de carbono? Para obtener testita hay que calcinar el mineral a unas temperaturas que en la Tierra solamente, pues si lo metemos en laboratorio, por supuesto, pero en la Tierra solamente se encuentran en los dos cosmódromos, en el de Rusia y en Cabo Cañaveral, cuando van a arrancar los cohetes, aquella temperatura enorme, y se encuentra testita, y se encuentra en los templos de la ruina de Baalbek. Ustedes sacarán sus conclusiones. Me parece que Zacarías Siskin hablaba de eso, de una base de despegue de no sé qué. ¿Verdad que sí? Bueno, esta es la estela de Quiriguá. ¿Qué es lo que pasa? Las estelas databan los mayas, sus dioses, y cuándo han aparecido. Y la pregunta que haría aquí, más que aportar ahora más información sobre Quiriguá, sería: cuando nosotros empezamos a datar nuestra historia, nuestro árbol genealógico, nos remontamos hasta lo que conocemos, ¿no? No hay nadie que date su árbol anterior. Este de aquí tiene una datación calculada de unos 4.000 años antes de Cristo. La aparición de los mayas dentro del universo que nos estamos moviendo no lo fijan hasta muchos miles de años después, hasta miles de años después. Entonces, ¿quién data por qué
se data esta estela antes de que hubieran hecho la aparición los reyes, o es que ya existían antes. A eso, en el Egipto hay un historiador, que no es egipcio, pero que le mandan que haga la lista de los reyes egipcios, se llama Manetón, el historiador. Y Manetón lo resuelve yendo por todas las dinastías, pero al final, el rey Escorpión, Sosa, y al final lo resuelve diciendo, y antes de que existieran los faraones, existieron los semidioses. Y ahí lo deja, Manetón. Antes existieron los semidioses. Bueno, Quiriguá, por la datación, hoy el carbono 14 ya tiene una aproximación muy buena, ¿no? La migración del isótopo del carbono 14 no estamos hablando de los años 50, pero hoy además esto se hace en otro tipo de datación. La meteorosis, que calcula qué componente de la piedra han migrado, y ensayos que se hacen en laboratorios de universidades americanas y en Ginebra, un aparato, un instrumento que llaman el Mass Accelerator, en el que partículas los someten a una velocidad como un ciclotrón y nos dan una precisión en el tiempo. Han hecho pruebas ciegas, que se llaman, en lugares distintos, y todos van a parar sobre la misma fecha, el año 8000 a.C., en algunos hallazgos. El Thomson y Evan, Linda Evan y Thomson, data la aparición del mundo azteca en el 3113 a.C. 3113, o sea que toda la parafernalia y todo aquello que se montó, que si el día, ¿cuándo era? 21 de diciembre. Del 2012, ¿no? 12, que el mundo se iba a acabar. Bueno, ya lo ves. Antes había pasado en el 1999. Yo estaba de árbitro en un partido de niños de fútbol playa en Torredembarra. Y esperamos otro fin del mundo.